En 2016, un grupo de asesores del primer ministro Justin Trudeau publicó un informe que estableció la idea de incrementar la población de Canadá. Particularmente plantea la visión de alcanzar una cifra de 100 millones de habitantes para el año 2100, lo cual significa triplicar la población actual canadiense de 37 millones. Tres preguntas a responder son: ¿por qué es tan importante para algunos canadienses una población más grande? ¿Por qué 100 millones específicamente y qué razón geopolítica podría estar detrás de esta iniciativa? En Canadá la población está envejeciendo rápidamente, las personas están viviendo más años y las mujeres están teniendo menos hijos que antes. La esperanza de vida al nacer en Canadá es de 82 años, una de las más altas del mundo, y los avances en la medicina posiblemente alarguen más dicha esperanza de vida. Por otro lado, la tasa de fertilidad ha caído a solo 1.5 hijos por mujer, en 1960 era de 3.8. Pero eso no es todo. Según el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá, el 39% de los emprendedores canadienses están teniendo dificultades para encontrar los trabajadores que necesitan. Y según otro banco canadiense, en 2018 más de medio millón de puestos de trabajo estaban sin cubrir. La tasa de desempleo en 2019 llegó a su nivel más bajo en 44 años, y a pesar de que la inmigración podría suavizar esta situación, se espera que el crecimiento neto de la fuerza laboral en Canadá sea cercano a cero. Esto debido a que 270.000 personas se jubilarán o se retirarán del mercado laboral cada año durante esta década. En el estudio realizado por el banco se encontró que la escasez de mano de obra es más grave en Atlantic Canada y British Columbia. Esto decía el director de Avenue HQ, una empresa del sector de la tecnología. Mientras se ha tenido buena suerte atrayendo a trabajadores de nivel básico, el reto ha sido encontrar altos ejecutivos, mandos intermedios y talentos especializados como ingenieros de software en el ajustado mercado laboral de Vancouver. En pocas palabras, Canadá necesita más trabajadores. Por eso el ambicioso objetivo de triplicar la población y alcanzar la marca de 100 millones de habitantes para el año 2100. Sin embargo, esta cifra sería casi imposible de alcanzar solo con los nacimientos de cada año. Una de las propuestas es aumentar el número de inmigrantes anuales a 400.000 en 2022, recibir 420.000 nuevos residentes permanentes para 2023, 450.000 en 2024 y así sucesivamente hasta fijar en 2026 un objetivo de inmigración anual de 1.25% de la población vigente de Canadá. Hasta acá todo tiene sentido. Canadá necesita más trabajadores porque su población está envejeciendo, su tasa de fertilidad es baja y su economía está creciendo. Y muchas personas de otros países desean viajar a Canadá para tener una mejor calidad de vida o vivir una nueva experiencia. Pero la pregunta es ¿por qué 100 millones? ¿Por qué la meta de triplicar la población? Fijar una meta tan alta de inmigrantes durante tantos años es ignorar la inevitable existencia de las crisis económicas mundiales o de eventos catastróficos. Los flujos migratorios, en teoría, deberían corresponder al dinamismo económico o a las necesidades de un sector para encontrar mano de obra, y no porque un gobierno considere que determinada cifra de inmigrantes es la ideal para los próximos 60 o 70 años. Obviamente hay inmigrantes que llegan a un país por razones humanitarias y no tendría que depender del dinamismo económico. El punto es que Canadá quiere convertir esta meta de 100 millones en una política de Estado independientemente de otros factores. En una entrevista a uno de los intelectuales a favor de este objetivo, le preguntaron por qué 100 millones específicamente, y respondió que 100 millones tiene una bonita resonancia de marketing. Siguiendo esta lógica, ¿por qué no 200 o 300 millones? En el pasado, antes de la Primera Guerra Mundial, en la mayoría de los países occidentales no existían tantas restricciones a la movilidad de los inmigrantes, en parte porque no existían grandes estados de bienestar, en pocas palabras, generosos subsidios y beneficios por parte del Estado. De esta manera no existía tanto rechazo a los inmigrantes porque llegaban en su mayoría por un trabajo y no por los beneficios que pudiera otorgar el Estado financiados por el resto de los contribuyentes. Por el contrario, en la actualidad sí existe esa posibilidad de que los inmigrantes lleguen a un país en busca de las rentas del Estado. Pero supongamos que quienes migran a Canadá no van por el seguro de salud prácticamente gratuito que ofrece el Estado y otros beneficios, sino porque realmente quieren trabajar, progresar y que sus habilidades beneficien en general a la economía canadiense. Aún así queda una pregunta por responder. ¿Qué razón geopolítica podría haber detrás de la iniciativa de 100 millones de habitantes? Canadá es el segundo país con el territorio más grande del mundo, pero ocupa el puesto 38 en el ranking de países por población, lo cual se traduce en una densidad poblacional muy baja. La mayor parte de la población se concentra en el sur, en la frontera con Estados Unidos. El 60% de su población se encuentra en dos provincias, Ontario y Quebec, pero el norte está prácticamente deshabitado. Las tres provincias del norte ocupan casi el 40% del territorio del país,
pero solo viven 114.000 personas. Es una población muy baja para proteger, controlar y explotar esa frontera. Estamos acostumbrados a ver el mapa mundial así, pero si lo miramos de esta manera, como lo tiene precisamente el emblema de la ONU, Norteamérica y Rusia aparecen en el centro del mapa mundial, teniendo el océano Ártico como referencia. Aquí ya no se ve a Groenlandia o a Islandia como esos territorios en medio de la nada, sino que pasan a ser céntricos desde esta perspectiva. En el pasado el Ártico era un bloque de hielo gigante impenetrable, pero esta gran masa de hielo se ha estado derritiendo, lo cual ha ido despertando el interés de algunos países debido a la posibilidad de crear nuevas rutas de navegación y de explotar recursos como la pesca del petróleo y el gas. Según algunos cálculos, el 22% de las reservas de hidrocarburos que no han sido explotados se encuentran en el Ártico. De hecho, Noruega extrae su petróleo desde esta zona. Por estas razones, el norte de Canadá y sus aguas tienen mucho potencial para convertirse en el motor de crecimiento económico del país en el largo plazo. Pero como lo mencionamos, es un territorio enorme para una población de solo 114.000 personas. Y este sería uno de los objetivos de triplicar la población, incentivar a los inmigrantes a poblar esta zona de Canadá, aunque es probable que la mayor parte de los nuevos inmigrantes elijan vivir en las ciudades principales del sur, donde hay más oportunidades y mejor calidad de vida. Aún si deciden instalarse en el norte inicialmente y posteriormente deciden vivir en otro lugar, sería muy extraño impedir la libre movilidad de las personas hacia otras provincias, porque hay que tener presente que durante los meses más fríos en el norte, la temperatura media puede oscilar los menos 30 grados Celsius, entonces nuevamente tendría que haber una excesiva intervención del Estado para lograr el objetivo de poblar el norte del país. La idea de un país con 100 millones de habitantes parece tener más rechazo que apoyo en Canadá, en parte porque no considera muchas posibles consecuencias de multiplicar por 3 o 4 veces la población de algunas ciudades. Me gustaría conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Es necesario este objetivo para garantizar la prosperidad de los canadienses? ¿Otros países desarrollados con envejecimiento de su población deberían seguir los pasos de Canadá o los de Australia que tiene un enfoque diferente?